¿Cómo se maneja África con respecto a su política? En la siguiente presentación les voy a hablar un poco acerca de lo que es el continente africano, su estructura política y cómo manejan sus estados las distintas formas de gobierno. La estructura y sistema político de África básicamente se reconocen alrededor de unos 52 estados soberanos en el continente de África. La mayoría de estos han adoptado un camino hacia lo que es la parte democrática, como una nueva nación creciente, atendiendo a lo que era la tendencia a formar lo que eran los estados o las repúblicas en lo que era el siglo pasado. La mayoría de estos contemplan en sus doctrinas o en su ideología constitucional como una política un poco más participativa y que incita al pueblo a opinar. No obstante, estos sistemas son bastante frágiles y titubeantes con respecto a problemas que se puedan presentar en sí como golpes de Estado o consignas en contra de los gobiernos que rigen sobre ella, por lo que el pueblo lucha constantemente para tener una política un poco más limpia, de mayor aceptación a toda la ciudadanía y de gran apoyo y limpia ante todo el mundo con respecto a sus presentaciones en la ONU. Desde los despertares del rechazo a ser colonia, desde los siglos anteriores al siglo XX y siglo XXI, muchos países optaron por tener una visión un poco más izquierdista o anti coloniales, como para represar o repeler las potencias en ese entonces, en el siglo XX, recordando que eran básicamente la mayoría eran europeas. em, y poco a poco lograron que su mayoría se convirtieran en estados independientes con sus propias formas de gobierno, aunque no todos estaban sujetos a esta misma línea. Políticamente el continente africano se divide en unos 54 estados soberanos con jurisdicción, territorio, población y una constitución a la cual seguir. Uno de estos es considerado transcontinental, que es entonces Egipto, porque pertenece gran parte a lo que es la parte africana. Sin embargo, actualmente con lo que es el canal de Suez se le considera entonces dividido a la mitad y que parte de su territorio, cierta parte, cierto porcentaje, pase a ser de las manos en la parte del oriente o parte de lo que es el Asia suroccidental. También se le otorgan dos estados con un límite de poder, un límite de soberano, que poseen problemas territoriales. También se le atribuyen unas 9 dependencias al continente. De hecho, su última república se formó hace a pocos años, en 2011, que fue Sudán del Sur, que se independiza entonces de Sudán tras tener dos guerras civiles, por lo que se considera un país bastante joven con respecto a sus hermanos continentales. Por derecho, todos estos estados son miembros de la ONU, o sea, tienen soberanía, son afiliados independientemente de sus problemas entre sí a la ONU en su gran parte. La gran mayoría también forma parte de organizaciones mundiales como Organización Mundial del Comercio y el Fondo Monetario Internacional. También acceden a lo que son el Banco Internacional y tienen tratados con los continentes vecinos, incluso con América. También posee relaciones con agencias internacionales como la Interpol y posee distintos sistemas penales como tal. Los sistemas de gobierno que más se manejan en África se pueden englobar en cuatro formas. Las más destacadas serían la democracia y los autoritarios, pero también existen monarquías y jefes de tribus. Las monarquías que aún existen en África, como en Suazilandia, que básicamente también es absoluta,
Son consideradas monarquías constitucionales porque a pesar de tener poder, poseen jefe o ministro de Estado y también se rigen por cierta constitución, igual que otros estados extranjeros. También en Lesoto se considera que tiene una monarquía eh, parlamentaria o constitucional. Las democracias que existen en el continente, según los informes, solo se pueden destacar dos países meramente democráticos que son Sudáfrica y Ghana por sus sistemas políticos y grandes, por decirlo así, grande aprobación por parte de lo que son la población y se le cataloga entonces a las demás como democracias defectuosas. Este resto de naciones son las que optan por dicha corriente democrática, entre comillas, pero que a pesar de ejercer el voto, escuchar al público y opinar abiertamente, muchos de estos países se manipulan mediante la ley o favores a los poderes monetarios o políticos y generalmente poseen problemas con respecto a las guerrillas y conflictos narcotráficos relacionados a las partes de las autoridades. Aquellos que son autoritarios, a pesar de que no se les llama así explícitamente, hay mucha tensión entre las autoridades generalmente y se ensañan en el poder. Eh, Generalmente son derrocados por golpes de Estado que terminan en devastación por las guerras civiles. Esto generalmente trae más desventajas a los países que ventajas. Con respecto a los jefes de tribu, esto tiene que ver ya con la relación antes de la colonia que tenía África, recordando que muchos de estos lugares son habitados por algunas tribus, las cuales mantienen guerras entre ellas en ciertas veces. Los jefes de tribu son elegidos mediante, puede ser el linaje de sangre la parte en la que destacan dentro de la misma tribu. Como vemos en el mapa, están marcadas algunos lugares considerados parte de un estado de república o estado soberano con respecto a su sistema político y los que destacan como monarquía en ese entonces. Con respecto a estos sistemas, em, África más que nada posee problemas, como dije, porque la mayoría de estos no mantienen lo que sus constituciones explícitamente hablan. La mayoría son derivados de desacuerdos políticos, como son terrorismo, tensiones sociales, económicas y problemas que van debilitando poco a poco lo que es el sistema, todo el sistema, tanto político como social y cultural, más que nada, porque hay bastantes enfrentamientos civiles. También tenemos enfrentamientos con las tribus o entre las tribus del continente y algunas se remontan incluso hasta generaciones antes de la llegada de los colonizadores y más por lo que es el reparto territorial en ese entonces y la pelea por los recursos. Igual se remontan tiempos de las colonias y aún se mantienen en la actualidad bastantes guerras consideradas civiles entre las tribus o guerras tribales. Estas guerras civiles en África incluyen hasta los niños que se ven involucrados de manera directa o indirecta y de sobremanera en el continente, por lo que es de vital importancia tanto por los mismos estados como organizaciones internacionales que los niños sean excluidos tan siquiera de portar armas porque incluso son utilizados como guardias entre los pueblos. Con respecto a los estados y su integración, es bastante interesante porque desde los albores de su independencia, la idea de unificarse como un solo país continental estaba propuesta pues por aquellos que buscaban la libertad de sus pueblos. Para empezar, tenemos la idea de la Unión Africana o la Unión de Repúblicas Africanas como tal para convertirlo en un solo organismo estilo Unión Europea, sin embargo un poco más potente
aunque no se ha logrado como tal. Sin embargo, aún se busca esa unidad y ese apoyo entre los estados que forman las organizaciones. África se ha unido a muchas organizaciones, tanto de ellos mismos como continente, como extracontinentales con otros países, ya sea Europa, Asia o África, como mencioné anteriormente. La gran mayoría de estos países africanos son miembros de, eh, por decirlo así, entre regiones, ya sea la región norte, sur, este u oeste, y se integran de manera, regional entre ellos mismos. Eh, Actualmente se contabilizan más de 200 agrupaciones en todo el continente africano, que va desde cooperativas hasta relaciones meramente políticas, como por ejemplo tenemos la Comunidad Económica y Monetaria del África Central, Mercado Común para África del Este y del Sur, Comunidad para el Desarrollo de África Austral, Banco Africano de Desarrollo y la Comunidad Económica de África del Oeste. ¿Qué otros problemas acentúan las dificultades políticas de África? Bueno, básicamente, a pesar de los problemas políticos, África tiene em, otros problemas que ayudan a que estos se acentúen un poco más o lleven a África al declive y se les reconozca por sus situaciones actuales a nivel mundial. Como vemos en el mapa de aquí, tenemos que hay mucha división social entre los mismos países, y dentro de los mismos países la economía es muy baja en la mayoría de estos países, y sobre todo la mayor parte está corrompida por parte de los sistemas políticos mayores. La mayoría de la población africana trabaja en cosas básicas. En este caso sería la producción de actividades económicas de subsistencia, ya sea agricultura o ganadería. Y aquellos que logran trabajar en los trabajos de mayor provecho, la mayoría de estas empresas son de manos extranjeras, por lo tanto se queda un poco dentro de la sociedad y dentro de los estados. Posteriormente, la mayor parte de los ingresos salen del continente. La agricultura africana es bastante básica, considerando que no tiene, por decirlo así, territorios extensos de gran producción, y actualmente, por parte de lo que son los problemas bioclimáticos, están sufriendo disminución por parte de lo que son los recursos naturales, como son la flora y la fauna, y también el recurso hídrico, que es uno de los mayores problemas en el área, porque la mayoría de los países, si bien los centros de foco urbanos, que solo a veces son hasta un 5% del total de toda la población, solo tiene agua algunas partes del día o algunas horas, y entonces los que no pertenecen a los focos de urbanización son, si no tienen acueducto rural, entonces deben hacerlo de manera manual, o sea, yendo a los pozos o a los ríos a buscar agua, tanto para su consumo diario, satisfacer las distintas necesidades, y en suma para regar sus propios sembradíos. Actualmente, a pesar de que hay muchos países como Seychelles, Marruecos, Sudáfrica, que gozan de bastante ingresos económicos, la mayoría no se reparte de manera equitativa. A pesar de que Sudáfrica haya estado entre los países mejores formados, tanto política como socialmente, aún así mantiene grandes diferencias en lo que es la repartición de los bienes, y a pesar de que explota bastante el turismo, aún no es suficiente para cubrir todas las necesidades como un país meramente poblado. Además de que también tienen que combatir los efectos del cambio climático. Actualmente, con la pandemia de COVID, algunos países no han sufrido tanto impacto. Sin embargo, hay algunos, además de los contagios y la muerte, em, comenzaron a tener muchos más problemas de índole social, político y económico, por lo cual algunos agentes de estudio por parte de organizaciones internacionales tienen las lupas sobre África, para tratar de remendar algunos daños colaterales que ha generado la pandemia y las crisis que se están generando a nivel de todos los estados que posee el continente. Gracias.